I've gone through the ups and downs, right? Oh, yeah. Oh, So yeah. I've gone to the point where like I'm really lean. I can see like a six pack, but I'm hungry all the time. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo de Vida y Limones. Hoy va a ser un capítulo un poco diferente porque tenemos a un invitado, hombre, que se llama Ethan. A mí siempre me ha dado mucha curiosidad, pues preguntarle a la gente como qué opinan de las cosas, cómo es su forma de ver la vida, cómo es su forma de pensar, cómo se sienten, etc. Y ahorita que hemos estado platicando sobre la relación con la comida que tenemos las mujeres, como que me quedé pensando y dije como, ok, o sea, si en las mujeres se habla, pero no se habla y como que nadie sabe qué pasa, pues los hombres, ¿qué onda? Como que, ¿qué piensan? Entonces, por eso hoy invité a Ethan, porque él tuvo una transformación muy cañona, increíble, y también es actor, ahora ya es coach, y pues bueno, Ethan, gracias por estar aquí. Muchas gracias por tenerme en el show. Yo empecé cuando yo tenía en el gimnasio, yo tenía como 16 años y en el principio yo no quería ir al gimnasio, como yo no me gustaba, a mí me gustaba comer, me gustaba disfrutar la vida. A mí me encanta, a mí me encantan las baleadas, todo, todo. Entonces, para mí, en el principio era una cosa de amigos, pero en el principio ellos iban al gimnasio porque querían conocer a las muchachas y Ah, yo también quería ir para echar los perros y yo era una nueva escuela, entonces yo quería conocer más gente y yo no conocía a nadie esto fue tu primer año de Energy. Ay, ok, 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 En el increíble. principio llevaba como 220 libras, yo no sé qué es en kilos, ustedes usan kilos, ¿no? 200, sí, a ver, te voy a decir, vamos a googlearlo porque la verdad, 99 kilos, o sea, estás Sí, casi 100 kilos. sí. Ahora yo peso como 165. Ok, libras. Sí, libras, ¿no? 165 libras, Kilos. A sí. ver, sientes, pues la mitad. Oye, pero ¿y cuando empezaste a ir, te molestaba tu cuerpo o no te molestaba tu cuerpo? Pues de verdad, en el principio para mí, a mí no me molestaba mucho, como yo sabía que yo era como bien gordito, pero yo Muy simpático. muy simpático, yo sé cómo hablar con la gente, como no me molestaba tanto, pero conseguí una novia Ujú. y las cosas se cambiaron un poquito, como yo quería cambiar por mí mismo, pero también quería cambiar porque yo tenía una novia y yo quería como verme como más sexy, más chulo, no quería ver como tan, yo me sentía como un poquito menos, como, Ok. como un poquito que, no sé, quería verme mejor, quería cambiar. Entonces, en el principio, yo fui para los amigos, para las chicas, para un buen tiempo, pero Ujú. después yo quería cambiar. Y yo pienso que las personas no se pueden cambiar hasta que ellos se quieren cambiar. Si ellos, Totalmente. si ellos no se quieren cambiar, no van a cambiar. Uno puede decir, como mi mamá me estaba diciendo a mí desde que yo tenía 13 años, me estaba diciendo, hijo, debes comer más sano, debes comer ensalada, debes comer... Y yo, ay, man, no, no joda. Y por fin, cuando yo quería cambiar, empecé a cambiar. Y para mí eso empecé con levantar pesos. Eso empezó con, en el principio era levantar pesos, porque a mí me gustaba levantar pesos, pero para cualquier persona puede ser algo diferente. Como a algunas personas les gusta el yoga, puede ser como, si a ti te gusta ir así, bueno, el yoga es, a mí me encanta yoga también. Deli. Em, ¿Has hecho hot yoga, el Bikram yoga? No, dicen que es una cosa brutal. ¿Tú ya? Horrible. Sí, es que, a ver, sí Nunca de... voy. No, ¿no? No,
Fui una vez con mi mamá y nunca volví. Primera y última, o sea, debut y despedida. Pero ¿por qué? Sí se siente muy, supongo que la No, yo respiración, estaba ¿no? sudando como durísimo. Yo normalmente ya sudo mucho, como Ok. yo, no sé, puede ser porque soy un poquito más grueso, no sé, pero yo sudo demasiado. Y cuando fui a en este clase de Bikram Yoga, no sé cómo se llama, Bikram Yoga, Ah, creo. sí, sí, o hot yoga, ¿no? De los dos he escuchado. Sí, uf. Brutal. Yo, yo, dicen en el principio de la clase, te dicen, bueno, por favor, no salgan de la clase. Si se sienten como muy, como que se van a desmayar o si algo se te va a pasar, como quédate relajado, ponte en el piso y toma agua. Y yo salí de esa vaina así. En 15 minutos yo corrí. Pero Ouch. bueno, para mí, a mí me encantaba levantar pesos. Entonces, en el principio era levantar pesos, pero yo quería perder grasa más rápido Ok, y me puse obsesionado con el fitness, como porque cuando uno, cuando uno se ve como un cambio en el sí, espejo, te pones las pilas, no sé, como it like inspired me so much, like yo, yo quería hacer más, cada semana quería hacer más, quería trabajar más duro, quería comer más sano, quería hacerlo todo. sí. Y en el principio solo era levantar pesos, pero después empecé a hacer el cardio en las mañanas. Ah, ok, ok. Y también era una cosa de, yo quería ser actor y para mí yo iba a audicionar para 10 escuelas y yo me di cuenta de que yo no puedo hacer los roles que yo quiero hacer si yo estoy como En un puesto que... Sí, 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 sí. como si yo Audición. me veo como más grande, si yo me veo más gordo, no me van a aceptar como... Y eso es algo triste de la industria, pero es la verdad, que la gente no habla de eso, de que uno sí puede trabajar en películas y en televisión y hacer roles diferentes, pero los roles que yo quería hacer y también en mi escuela, en el teatro, yo Sí. quería hacer como los roles como en mi senior year estábamos haciendo, Fue Rent, ¿no? O no estábamos sé. haciendo Ajá, Rent, sí. Y yo quería hacer el rol de Mark o el que toca la guitarra y no lo conseguí, pero yo también trabajé muy duro para hacer el otro rol de Asdak, que era un rol que claro. y ese rol también, if I was a little chunky, como no pasa nada, Sí, pero para mí yo quería como traer my best self, como sabes, sí, yo sí, sí. quería, yo quería sentirme mejor, porque yo creo que cuando un actor se siente mejor, puede hacer el trabajo mejor, van a Total, actuar mejor, van a estar más conectados con los otros actores, con lo que está pasando en el script y todo. sí. Y yo podía enfocarme en el guión y eso, y no estar tan preocupado de, No me están ves. pensando algo de mí, me veo raro, me veo como, me siento incómodo. Yo quería estar como completamente involucrado con el guión. Ok, Entonces, entonces el senior year empecé a hacer el cardio en las mañanas y ok, después de mis clases volví al gimnasio y levanté pesos. ok. Entonces yo ¿Y durante estaba ese tiempo estás haciendo igual dieta o estabas comiendo normal y en solo hacías cardio y pesas? dieta también, pero lo que pasaba es que yo, yo estaba yendo al gimnasio 6 días a la semana y 2 veces al día. Sí, Entonces, se vuelve una obsesión cañona. me estaba como, it was taxing, como it was taking a toll on me. Oh, ok, ok. Entonces, al fin del semestre, empecé a tener como unos días, porque yo solo estaba comiendo proteína y,
Verdura, ensalada y fruta, nada más. sí. Como cuando yo llegaba a la cafetería, yo comía un pedazo de salmón con vegetales y un banana o fresas o algo, como nada, nada. Y, Nada, y estabas quemando demasiadas calorías. ¿Cómo? porque también, ¿sabes? En las clases estamos quemando. Ah, Como, bueno, en las clases de Gauche, en las clases de... en O las sea, clases de Gauche era era como un una hora de workout gimnasio. sí, era un workout a veces yo salía de mis clases de Gauche más cansado desde cuando yo iba al gimnasio. Es que esas clases eran, o sea, yo me acuerdo que a mí me regañaba y me decía, tienes que ir al gimnasio mínimo una vez a la semana y yo, digo, mínimo ¿Cómo, media cómo, hora cómo- diario y yo, ok, pues cómo puedo ir al gimnasio si tu clase es como un gimnasio? No, era literal. imposible. Y era la clase de stage movement que me mataba. Cada vez que yo iba a stage movement, yo salí caminando con mi culo destruido, eso me duele todo. Ay". Y Es bueno, que Dios, si eran brutales. Y aparte de esa clase, ¿ibas al gimnasio? sí, a veces yo iba al gimnasio y desde el gimnasio yo iba a la clase de Ghost, como todo sudado y todo. Sí, tuve que aprovecho para ir antes, que me canso menos aquí, para rendir en la clase de Gauche. Así es, porque después de la clase de Ghost necesitaba como una siesta o algo. Para este entonces, tú ya estabas empezándote a obsesionar porque era para ti y tú querías verte bien porque ya habías empezado a ver resultados y No, sí. querías conseguir los papeles. Y Ya no también, era por tu novia. no, ya no era para mi novia. En el principio era para mi novia un poquito, más para mi novia, pero como yo empecé a creer que es posible perder tanta grasa, yo Ujú. empecé a decir a mí mismo, wow, I can change, like, como me estoy cambiando, yo lo veo. Mi mamá, toda la gente me están diciendo que me veo mejor, que estoy perdiendo, como, wow, tengo que seguir en este camino con el momentum que tengo, Claro, ¿sabes? claro. Que cuando empieces a ir al gimnasio, es como en el principio de una relación, cuando estás como en la fase de honeymoon, de Uh, matrimonio, como, it's like you're, wow, como yeah, everything. todo, todo es magia, como, wow, like you see, like, cuando tienes un workout que se te va muy bien después, sales del gimnasio como y te sientes como $1,000,000, como te Sí. sientes increíble. Y es el mismo cuando estás en una relación con alguien y empieces y un beso se te hace pensar, oh my gosh, like, wow. Y después de un beso es más y más y más. Y así es con el gimnasio. Y después del principio, de los primeros 3 meses, yo andaba con mis amigos, yo iba al gimnasio para mi novia, pero después de un año, no, como 6 meses, después de 6 meses era para mí, completamente para mí. Yo quería ir, yo no podía, yo no podía ir a mis clases como sin pensar, como, ok, ¿cuándo voy a hacer mi workout? ¿Cuándo? Y eso es una cosa buena, pero puede ser una cosa mala también, porque yo pienso que eso it like distracted me, like, como yo estaba pensando en eso mucho y cuando yo pienso en mi tiempo en interlocking, si yo pudiera cambiar algo, diría que cambiaría como mi mente, Ok, porque yo, yo estaba en interlocking para ser un actor mejor, claro. pero como mejorarme como actor, pero cambié físicamente y también cambié como actor, pero yo pienso si me hubiera enfocado más en mis clases, hoy sería un actor mejor, pero Bueno, a ver, pero en ese entonces no sabías lo que sabes ahora de como, ok, el físico chance no es lo más importante, ¿no? así es. Y también no me gusta pensar como en lo que podría ser, como Es que justo el hubiera no existe, ¿no? O sea, ojalá existiera, pero no existe. así es. Pero lo que pasó también es que yo empecé a tener unos días de cheat.
eh, Ah, en ¿y los cómo te iba con eso? Porque no te horrible. dejabas ir como, o sea, pero, uff, de que Mi hoy puedo comer, entonces metabolismo, aprovecho. no, sí, mi metabolismo estaba como, Ah, se iba como alentando mucho. sí, sí, Y sí. entonces, like, I started having como cada domingo, Ujú. yo iba al Mofro y yo me lo comí todo. Me lo Ah, comí todo. Yo llegaba al Mofro y yo decía, ok, dame un gran helado con las con cookies y chocolate, con fudge. galletas, con chocolate, con caramelo, con todo, con todo. Y me comí como tres en un... Y No manches. un día me llegué a mi dormitorio y yo estaba en el baño, como Ok. todo, como, ay, me siento horrible. Y era como un ciclo como muy mal, como muy Sí. mal. ¿Y te Y sentías culpable después de comerte los helados o solo empachado? no, muy Culpable. culpable. Pero lo que pasaba es que yo no lo podía controlar porque era cosa, no era una cosa de mi fuerza en mi mente, era una cosa como físico, que mi cuerpo Te pedía. estaba mandando señales a mi cerebro diciendo, oiga, huevón, come, ¿qué estás haciendo? Como, tengo hambre, tengo hambre, Ah, puta, come. Y yo estoy como, no, no voy a comer. y no, de que, El cuerpo, dame comida, mi puta, dame comida. Es Y que, ¿sabes qué? Ahorita que lo estás diciendo, yo estaba platicando con una nutrióloga, es lo peor que le puedes hacer a tu cuerpo porque químicamente sí se activa, creo que es, no me hagas mucho caso porque yo no soy nutrióloga, pero el cortisol y no sé qué otras dos como hormonas o químicos como que se el desprenden ghrelin, de tu cuerpo, es ¿sí? el Y literal ghrelin. te da más ansiedad. No, Entonces, sí, sí, o sea, es como una droga, literal. es una droga. Y lo que pasa con el ghrelin es que el ghrelin es un hormón que cuando uno empieza a perder mucha grasa, y yo perdí como, es como que era como 60 pesos, Sí, 60 sí. libras. Ajá. Yo después, como tu cuerpo empieza a, it starts to fight you, right? Como Ah, empieza a luchar, contra empieza a ti. luchar contra lo que tú quieres. Y después estás en lucha contra tu cuerpo y Sí, no sí. quieres estar en una batalla con tu cuerpo porque tu cuerpo y tu cerebro deben trabajar juntos. Y por eso en el principio, yendo al gimnasio es una cosa como tu cerebro y tu cuerpo están funcionando juntos, como tu cerebro está diciendo, ah, wow, like, porque estás empezando a dejar salir los endorphins Ujú. y tu cuerpo se siente mejor, pero llega a un punto que se fue, como se fue demasiado, like it went too far, and now you're fighting your hormones, but you're also fighting, like you're in your own mental battle, you know what I mean? And at that point, es una cosa físico, no es una cosa de, it's not like how strong you are mentally, you're just actually fighting against your own hormones that are like releasing. Y no sé si lo has escuchado, pero hay un modo de starvation que como like your body gets into a starvation mode at some point. Is it the thing that you do with keto diet or keto or keto, I don't know how you say it, that you enter Yeah. in ketosis or something like that? Or that's So something else? that's something different. Ketosis is basically whenever you cut out all your carbohydrates to the point where your Oh, body uses carbs, right, as mhm. your energy. Yeah. So if you eat a banana, Mhm. mostly simple carbs, that's a fast releasing carb. That banana is broken down and then boom, energy, right? Yeah. But the idea with the keto diet is that you have no carbs at all. Oh, So there's three types of foods. There's carbs, fats, and protein. okay. They're all important. You cut out a whole group. It's You're dangerous. I personally would not recommend it because your body goes into a state where it's called ketosis, right? Where it uses the fat as energy. Mhm. But pros and cons, because listen, your body, you will still lose fat if you keep carbs in the mix. Like ultimately,
lo que se trata es un déficit de Mm, calorías. Como sin si quitar tú estás todos los grupos. comiendo, si tú estás comiendo menos calorías de que estás comiendo, si tú estás quemando más calorías de que estás comiendo, vas a perder grasa. Ok, Y eso no importa si sea de calorías de, si estás comiendo carbohidratos, grasos o proteína, como tu cuerpo va a perder. Es una cosa de matemáticas, como tu cuerpo quema calorías cuando vas caminando, cuando vas al gimnasio. Y si tú estás comiendo 2.200 calorías y estás quemando 2.400, vas a estás perder. quemando 200 calorías cada día, Ah, ¿sabes? Como si estás quemando 2.400 y estás comiendo 2.200, vas a quemar 200 calorías cada día. Eso se convierte a que como 1.400 calorías a la semana. ok, En una libra de grasa hay 3.500 calorías. ok, Ahora tenemos, si estás quemando 1.400 cada semana, en 3 semanas, 2 semanas y media, vas a quemar una libra. ok. Que eso es aproximadamente lo saludable, ¿no? Sí, eso es muy saludable. Yo no recomiendo que alguien pierda más que libra a la semana. Y una libra a la semana es muy rápido también. Eso es mucho porque your body is going to eventually, your metabolism is going to slow down. And Oh, for me, it's gotten to a point where I've gone through the ups and downs, oh right? yeah, oh So yeah. I've gone to the point where like I'm really lean. I can see like a six pack, but I'm hungry all the time. And Oh, I'm going out to eat and I'm like ordering a salad and I'm just thinking, fuck. I wanted the What pasta or the pizza. I'm like almost eating the French fries. I'm like, please let me have one. Like, please. And it's like, and Let it's me smell it. yeah, and it's like, is it worth it at that point? You know what I mean? And Yeah. you can get like pretty lean. You can get like beach lean and still look good and still like enjoy the foods you like and still like, but it's una cosa de balance. Como you are always going to, in a way, go kind of one way or a little far this way. And you really always want to be in the middle, you know? You want to look good, you want to be lean, but you want to feel good because if you have, for example, ¿has escuchado de los como los people that do the Ya sé, bikini shows? The the- shows. yeah, the Yeah. physio-cultural show. Yeah. Mhm. Well, didn't Quentin did one, didn't he? Yeah, so he talked to me about this a lot, and we both struggled with this because when I was in college, I this is something that I think a lot of people should know because there's a lot of misinformation on the internet about um about like the fitness industry and how to get in shape and about what foods you should eat. So what like in the beginning people tell you, okay, you need to eat protein 4 to 5 times a day and it has to be chicken and rice and vegetables and that's it. No cheat days. Like sorry. And then you're just Sí, like, you need what? to. Y yo empecé con esa dieta, como yo empecé a comer así, como todo, Sí, arroz, pollo, brócoli, nada más. sí, súper 4 veces al día. restrictivo, súper restrictivo. Así, súper restrictivo. Y for me, like, it took like a toll on me because I was in college and I was like, and then the guy that I was talking to, the guy who's giving me this advice, he said, do 50 minutes of cardio a day on the Stairmaster. Oh my God, So oh I my was God. eating chicken, rice, 50 minutes of cardio a day, and I got to the lowest body weight I've ever gotten to, which was like 150, yeah, 154. For me, it's pretty low. After I was that low body weight, like How were you? How was your energy? How were you feeling? I didn't have a sex drive. I couldn't sleep more than 6 hours a night. I was waking up like I didn't feel as good. I had a terrible caffeine addiction.
And Like, weren't you like super anxious all the time? Weren't you craving like yeah, everything? I was craving everything. And what happened was I looked at the mirror. I was like, damn, like I don't even look like the way I want to look. And Yeah. I was like, and I was thinking about it, and I was like, I kind of look like skinny fat, you know? Like, which Oh, is something that everyone deals with, and it's so normal, which everyone, unless if you have like insane genetics, like oh, everyone like feels that, you know? yeah, And so me, definitely. I was like, I'm working so hard. And I was like, and I don't like look the way I want to look. And then so I started doing my own research, and I started like reading like research papers, like figuring out, I'm like, okay, let me get to the bottom of this shit. Yeah, like what's And going on? I came to the realization, I was like, okay, I was like, I don't have enough muscle on my frame So you to, were burning it, no? yeah, I was burning the muscle, but also losing fat is faster than gaining muscle. So Oh, you can lose fat in like 3 months, but putting on muscle takes like a year or two. And people don't realize that because people always want to lose weight. So it's like you want to look better, it, you're gonna want to do a recomp, which is like you're gonna want to like lose fat very slow, but put on muscle very slow. And eventually, when you have like a decent frame, which like I feel like now I've gotten to a point where like, okay, I've like built my shoulders, my chest, my arms, then I can get lean and be like, okay, now you can see like now we're like looking at something here. Like before it was like, you know what I mean? So and Quentin told me the same. Quentin was was doing the most extreme. I think his testosterone levels were like down. down. He like got so lean to the point where he like he was telling me he was eating like I think it was like 1,400 calories at one point. What? That's Yeah, not, oh my, that's nothing. lifting, cardio, and his face. Like I remember seeing his face, and I was like, bro, like You look sick. he said it was like the most miserable time of his life. And how did he realize? Because I feel like when you're at that point, you think that you're amazing and that you look amazing and that everything is cool. But how did he, and how did you realize when you were not, that you shouldn't have gone to that direction? Well, for me, okay, como te dije antes, yo me di cuenta cuando yo me vi en el espejo y dije, wow, like, no me veo como me quiero ver. Y me estoy matando de horas de ejercicio. ¿Qué es esta chimbada? Yo estoy trabajando muy duro y no me estoy mejorando, como me veo como más, me veo como un poquito enfermo, de verdad. Me veo enfermo. Me veo como si fuera, como si tuviera COVID o algo. Entonces, Sí. porque yo ya lo tuve, ya tuve COVID. But like yeah, so then um for me that was a turning point that I was like, I'm just listening to people. Like I'm really just listening to different people's advice. Like let me do my own research. Like like Yeah, let me find my own truth. yeah, like let me figure it out. And so I came across this guy who everyone should check out. His name is Jeff Nippard, and Me, he has a YouTube channel where okay. he makes like videos, and they're like not boring. Like it's not like a guy talking. Like it's like you watch it and you're like you feel like you're watching a little movie, and you're like, oh, like I just learned a lot of shit, you know. And so I came across this guy, and it was actually like Quentin who found him first. And we both like started watching his videos, and we are like, yo, like this dude's so smart. Because we're both, to be fair, like we both were kind of on this like journey kind of at the same time. And Okay. what's weird is now neither of us really talk about working out or really like think about working out as much because it's just like a part of our lives now. But before we were like skinny little, like I was a little chubby kid and he was a little skinny kid, and we were both like, yo, like let's get jacked. Like we wanted to figure it out. Like we were like, let's get swole. And so we were just always like kind of like trying to figure out like the best tricks, the best whatever. And we came across this guy, and like he just put it in pretty like simple terms. Like he just explained all the myths that are out there, all the fake shit that people tell you, like cut What's out. like what's like the most como el mito más que dices what the this is
I would say there's a few, like there's one that like doing cardio fasted burns more fat. Oh, yeah. That That was I've one heard. I was doing, and I was like, cool, like sick. Like I was waking up at 6 a.m. for no reason. Yeah. Um, there's one that there's like a bunch, but there's one that's oh yeah. There's one that apple cider vinegar speeds your metabolism. Yeah, I've heard that one too. There's no back for that. There's no like I don't know where that came from. There's one that intermittent fasting when you're not eating, you're burning fat, which Oh, yeah. intermittent fasting, I like it, but it's not, I don't think like for me it works, but I think it works just because you're restricting your eating. It doesn't work because like when you're not eating, your body's like, oh, I'm burning fat. You know what I mean? Like So there's a bunch, there's all these myths, and I was just like, wow, like what the frick? And then I started like uh I started like reading like books because I was becoming a personal trainer and stuff. And I still think like his videos teach you way more than the books do. Like I just think like some of the books like are kind of like, yeah. but like it also like then I went too far to the other extreme because I'm a very extreme person, Okay. So Yeah, yeah, when I'm gonna get shredded, I'm gonna get shredded. But then I was like, I'm gonna put on muscle, so I started eating like a fucking como un rhino. Like I was just like, oh, sí, de que the muscle is growing in me. Ben Jerry's, dame un batido de proteína, dame Y ponle huevo, dos bolas de helado. huevos con atún, con carne, and my mom was like, oh God, Yeah, like, she's like, no hay nada en la refri, como que what the hell? hijo, pero no hay comida, él está comiendo todo. And I'm just like, mom, like, it's what I gotta do. I'm like eating 200 grams of protein a day. And I got chunky again. I got Oh, really chunky because I was like, I'm gonna put on as much muscle. At that's the like, time, at the time, yo estaba viviendo en Medellín con, ah, sí. con una amiga que se llama Paola. Shouts out to Paola. Si estás viendo el podcast, te Hola, extraño, Paola. tu gringuito paisa. Pero bueno, yo siempre iba a un lugar que se llama Brasas de Colombia. Ok. And yo me compré un medio pollo cada día. ¿Y tú te lo comías solito? Me lo tragué todo solito. Yo iba a jugar fútbol en la cancha y después iba a Brazos de Colombia y me compré un pollo y me lo comí todo. Pues And, deli. lo hacía todos los días, cada día. And it was bad. Like I was chunky, like chunky. And And how were you feeling? ¿Te sentías bien o te sentías incómodo también? un poquito incómodo, pero I was the strongest I've been. Like Oh, because you in were the eating. I was eating, I was so strong. I could bench press. So that was the reason that like I was like a little bit okay with it, was because like my workouts, like I would Oh, get to the gym and I would be able to squat like 275 pounds for reps. Like damn. and like now I could probably squat that, but that's years later. Like this was like 3 years ago. So for me, that strength was like crazy. Yeah. And I was like, oh my God, I'm getting so strong. And but really, like You can. but really, if you think about it, like when you weigh more, you can move more weight. So it's not necessarily the muscle like that is really moving all the weight. Like you're just a bigger guy. So like you can move, you know what I mean? Bigger things. Yeah, Big I know what things, you mean. right. Yeah. So then this was like this kind of wraps it all up. So then I got really big. I got to like 196. Okay. Like, oh yeah. I was like, there's plenty of muscle under here. I had a little like a coat of fat around me. I looked like a little walrus, but I was like, yo, there's definitely some muscle under here. And I did like my first like proper like bulk and cut, which like I wouldn't recommend. I would not Okay. recommend it. But Okay. it's like typical like bodybuilder like bulk and then cut. What And does that mean? Because I don't, you talk to me in Chinese. I don't know okay. what. So a bulk is like when your only goal is to like put on muscle, and so you're eating more calories
than you're Burn. burning. Okay. And you're supposed to, like, some people should bulk, right? Like some people that have a really skinny body and really hard time putting on muscle, they should eat more calories than they're burning, like a little bit. But I would recommend like only 1 to 200 calories more, you know, Okay. less Yeah. if you're a hard gainer like Quentin, who had to eat like 4,000 calories to get anywhere, like a day. And some people are like that. So like, I think for each person, you have to experiment with your body, you know, you have Yeah. to see, okay, what numbers work for me, you know? Okay. Yes. Yes. Because Because everyone's different, right? What works for you might not work for me. right. So if you say, for example, I put you on, I said, hey, like eat this amount of food per day. And I would have you do it for a week and I would see like, okay, how did you respond? Like, were you hungry? Was it too much for you? Well, let's look at the scale. Did you gain a lot? Like, did you lose? Like, and you would want to get somewhere that's like the numbers don't move too much, where you're on the scale, you're looking at the scale every day and it's not really moving that much, because when you gain muscle, like you're not going to be gaining like a pound a week unless if you're like new, you know, you're new to the gym. Oh, You just yeah. won't. You just won't. You'll maybe gain 5 pounds in like 6 months. So like you don't want the scale to be going like this, but the scale for me was going like this. Oh. So I did what they would call a dirty bulk, which like I was just eating so much, and it was like, but it was also for me. It was kind of like, fuck it, like whatever, like Yeah, like I'm strong. I can yeah. lift. And I was eating like such good food, and I was in Colombia, so like I wanted. Yo me quería comer un mondongo, bandeja paisa, yo quería disfrutar. Es Entonces que para mí eso funcionaba, como hacer un bulk y disfrutar, viajar, comer todo, michelada, todo, no todo. estar obsesionándote con que tengo que ir al gimnasio a hacer tal, tengo que comerme mi brócoli con el azúcar. Contar mis macros, sí, no, yo no quería estar como en ese mente cuando yo estaba viajando. And Claro. so for me, like, I got really big, and then like I had this plan that I was like, all right, like I'm gonna give myself 9 to 10 months, because I had my agent showcase coming up for Oh, with- okay. yeah, In college. in college, which was in New York City. And I knew, like, I had been saying since my freshman year, I was like, if there's one thing I'll do, it's like I'm gonna be in the best shape of my life, like on my showcase. Like I just want to look like as good as possible. Amazing. Ajá. And so I started a cut, and I did it actually very in a very healthy way this time. Like I would do like 3 weeks on where I would diet, and then Mhm. I would do 3 weeks off where I would just maintain 3 weeks. Okay. And then eventually it started to become, or no, it was 3 weeks on, 3 weeks off. And then it became 3 weeks on, 2 weeks off, 3 weeks on, 1 week off, 3 weeks on. And then eventually I was just, when I got to the end, I was just going all in, you know, like I was just Okay. going hard. But I did it slowly. I did it over 9 to 10 months so that I wouldn't be like freaking out over food. And I really wasn't. Like I was feeling good because I wanted to feel good too. So I was Yeah. feeling good, and I looked better, and I was happier. And then the quarantine 15 hit, baby. And I Yeah. I put on some weight, but like that wasn't because I was like losing control of myself. It was just because like we were all in our houses. We weren't moving around as much, you know, and it was normal. And now, I mean, now I'm at a point where like I don't really care about like my weight as much. I just kind of want to look good and feel good. And Mhm. also I hurt my shoulder, so like I've been like out of it, which sucks. Like Yeah. I'm about to go to the gym right now, but I've been doing legs, like abs, body weight stuff, just because like I like messed up my shoulder, and like I keep like some days it feels fine, and then some days I'm like, No, yeah. And especially with the shoulder, like I've been there and be careful because if not, it becomes chronic. what do you do? What did you do like to your shoulder? I went to a fisioterapeuta and it Uh-huh. was a huge I don't know how to say this in English, but it was una contractura, so my muscle got like super tense. It hurts so bad, but they do like an intense massage and they put the like the shocks and Mhm. then it gets in there and like
I think I went like 2 or 3 times and it was fine. And a lot of stretching. Yeah. So Wait, go to so, a fisio. so you fixed it como en una semana. Como en unas, como Tres. 2 semanas, yo diría. Porque mi mamá no cree en las doctoras, like en los doctores. She's like, she's like you're Yeah, she's like, you're just exaggerating. Like, you'll be you're just fine. like, I'm like, Mom, it's been like 2 months. I'm like, my shit hurts, like, you know. ¿Sabes qué puedes hacer? Sí, mi mamá también es así, ¿eh? O sea, si no ves sangre es como de, estás bien, no seas dramática. Yo, Dale hielo, vete a la cama, ponte Vicks. Like, go a mierda, ponme Vicks. Yo no puedo mover mi hombro. I'm like, what? sí, de que mamá, no puedo, pónmela tú. Sí, pónmela tú. Mis amigos se van a burlar de mí, pero yo me meto en la tina cada noche con Epsom salt. Es que sí, eso sí ayuda a desinflamar muchísimo, es buenísima. Me veo como una mamá en sus 50, como, oh, God, Like, voy a mi tina. Un O yo, vasito yo de le digo a mi champaña. mamá cuando llego del trabajo, yo le digo, Mom, ¿me puedes llenar la tina? And she's like, dale, hijo. And she like fills it up for me. It's so funny. That's so Una cute. vez yo tomé un Snapchat y lo mandé a mis amigos y me dijeron, yo, what are you doing? Like, why are you sending us a snap? I'm like, I'm just chilling in the bathtub. You come join me if you Yeah, want. they're like, you're weird, bro. They're like, stop. Like, you wish you were me. Like, Yeah, don't yeah. I'm like, yourselves. wow, you jealous. Like, you suck. Like, Exactly, exactly. Ethan, a ver, 2 o 3 consejos que nos puedas decir que ya descubriste hoy para tener esa vida en balance de la que nos platicaste. no se preocupen tanto de cómo te ves en el espejo. Como, enfócate más en cómo te sientes y, y vete al gimnasio para ti mismo, no para ser alguien como de influencer o de alguien que quiere impresionar a la gente. Be yourself, como be yourself and do it because you want to feel better, para que se sientan mejor, porque así vas a tener como resultados, te vas a llegar a mejores resultados y te vas a sentir como más feliz. Eso es mi consejo. Me encanta, me encanta, me encanta. Súper cierto. Y pues ya nos vemos en el próximo capítulo. Listo, pues gracias por tenerme en tu show. Gracias por haber venido. Por fin lo logramos grabar. Adiós, gracias a todos por escucharnos. Vida y limones.